Ciencia en 10. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sandra Romero Hidalgo. Estoy en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Departamento de Genómica Computacional. Y yo les vengo a platicar de lo que estamos haciendo en nuestro grupo y en colaboración con otros grupos en lo que se refiere a la identificación de marcadores genéticos relacionados con diferentes enfermedades y características de nuestra población. Estamos estudiando específicamente a la población mexicana. Queremos entender cuáles son esos factores genéticos que están haciendo que se presenten algunas tasas epidemiológicas que pues podrían pensarse como problemas de salud pública, por ejemplo, obesidad, algunos rasgos metabólicos como dislipidemias, algunas características autoinmunes o algunos otros rasgos de la población. La población mexicana tiene una característica muy particular por su historia. Tiene una combinación de componentes genéticos, tanto nativos americanos, un componente nativo americano que se conjunta con un componente europeo que está introducido a través de la conquista. Y tiene otros componentes también, un componente africano. Gracias a la secuenciación del genoma humano y al desarrollo tecnológico, pues ahora tenemos la oportunidad de estudiar y acercarnos al genoma de los individuos y poder identificar estos factores genéticos que tienen que ver con estas características específicas de cada una de las poblaciones. Entonces, si nosotros viéramos a nivel genético un genoma de un individuo mexicano o en general un individuo mezclado, pues es como un mosaico de diferentes colores, ¿no? Lo podríamos representar gráficamente como un mosaico. Un componente nativo americano que podría estar representado, por ejemplo, en amarillo, y un componente europeo que podría estar representado con un color rojo, por ejemplo. Y entonces cada uno de nosotros somos un mosaico en donde tiene pedazos amarillos y pedazos rojos a lo largo de todo el genoma, pero todos somos diferentes entre sí. Algunos tenemos más amarillo, otros tenemos más rojo, otros tenemos pedacitos azules de alguna otra población y así sucesivamente. Y entonces estas plataformas genómicas o estas nuevas tecnologías genómicas que nos dan la oportunidad de conocer todo el genoma y de interrogar todo el genoma de un individuo, nos dan también la oportunidad de conocer esta estructura de mosaico que tiene nuestra población y poder determinar exactamente cuáles son los diferentes colores que tiene un individuo en su genoma. Esto se hace pues a través de interrogar una muestra, por ejemplo, de un individuo, una muestra de ADN de un individuo, se procesa en el laboratorio y se puede evaluar para diferentes puntos, miles, decenas de miles o cientos de miles, incluso millones de puntos o incluso el genoma completo para un solo individuo a través de unos aparatos, digamos, muy sofisticados, pero que facilitan, digamos, la inspección de cada uno de estas variaciones a lo largo de todo el genoma de un individuo. Y conociendo estas variaciones, es posible determinar exactamente esa estructura de mosaico. O sea, podemos ver qué pedazos son azules, qué pedazos son rojos, qué pedazos son amarillos y qué pedazos son de diferentes orígenes étnicos. Una investigación, por ejemplo, implica pues diferentes etapas, ¿no? Una pues es hacer un diseño de la investigación en donde participan individuos que tienen alguna característica de interés. Luego se toma una muestra del individuo, donde el individuo se le informa de qué se va a tratar la investigación, está consciente de cuáles son los resultados y cuál va a ser la repercusión de ese conocimiento, y estando consciente pues firma una carta de consentimiento informado y accede a dar una muestra de sangre o una muestra de saliva o de alguna otra sustancia biológica. Luego, posteriormente, se
Se procesa en un laboratorio. En el INMEGEN pues tenemos estos laboratorios de unidades de alta tecnología en donde se procesan estas muestras con aparatos muy sofisticados, y después esto pasa, digamos, al análisis de datos. El análisis de datos pues es algo que también ha generado de manera reciente como un área de oportunidad para muchas disciplinas, particularmente, por ejemplo, para matemáticos, para estadísticos, para ciencias de la computación, para biólogos, en donde entre todas estas disciplinas pues se accede a la información. La intención de estos estudios pues es eventualmente en el mediano o largo plazo, no sabemos todavía, pues que se incorpore todo este conocimiento a la práctica clínica y que todo este conocimiento genético pues vaya acompañando, digamos, a nuevas estrategias de tratamiento, de diagnóstico, de prevención. Entre las investigaciones que estamos desarrollando, por ejemplo, es una que tiene que ver con obesidad, en donde estamos estudiando dos marcadores genéticos en dos genes distintos. Uno que es específicamente una variante que está en un gen que se conoce como ABCA1, que es un gen que tiene que ver con, es el encargado de la salida de colesterol de la célula, entre muchas otras funciones que tiene este gen. El otro gen es un gen que tiene que ver, que se conoce como FTO, es un gen que ha sido muy identificado con obesidad en muchas poblaciones de manera consistente. Sin embargo, en nuestra población no se ve con la misma fuerza con la que se ve en otras poblaciones. Entonces, la inquietud que nosotros teníamos era que este gen FTO, pues a pesar de que en México se conoce que tenemos una alta prevalencia de obesidad y unas altas tasas epidemiológicas, pues este gen, que es el más consistentemente replicado con obesidad, pues no lo observamos tan fuerte como en otras poblaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente buscar, por ejemplo, variaciones genéticas que estén dando lugar como efecto del mestizaje, ¿no? Variación genética que sean de un origen, por ejemplo, origen nativo americano, el gen ABCA1, esta variante que estamos estudiando, y origen europeo, FTO. Y entonces estas combinaciones que se dan, nuestra hipótesis es como efecto del mestizaje, pues estén modulando los fenotipos como obesidad, el índice de masa corporal, las dislipidemias. Entonces, esta investigación pues trata de ver si existe una interacción entre estas dos variantes, una de origen nativo americano, otra de origen europeo. Este es un trabajo multidisciplinario e interinstitucional en donde se conjuntaron muestras de diferentes centros e instituciones de salud, se conjuntaron muestras del Instituto Nacional de Cardiología, muestras que ya estaban presentes en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, muestras de otras instituciones, y se colectaron alrededor de 4,000 muestras en conjunto con otros investigadores, y fue posible pues captar esta interacción entre estos dos genes. Esta interacción pues liga por primera vez a estos dos genes que antes no habían estado ligados. Entonces esto requiere de mayor investigación, de confirmar estos resultados con estudios funcionales, y eventualmente esto va a poder pues ayudarnos a entender por qué esas tasas de prevalencia de obesidad en nuestra población. Otro tipo de estudios que estamos haciendo, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, una enfermedad que se conoce como neuromielitis óptica, que es una enfermedad autoinmune desmielinizante muy parecida a la esclerosis múltiple. Sabemos que, por ejemplo, tenemos también la esclerosis múltiple, se sabe que tiene mayor prevalencia en la población europea, y mientras que la neuromielitis óptica estamos viendo que viene más con el componente indígena. Entonces, pues tener estos estudios pues nos van a ayudar nuevamente a
a incorporar este conocimiento a la práctica clínica. Y bueno, yo agradezco la atención. Mi nombre es Sandra Romero Hidalgo y me pueden encontrar en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ciencia en 10.